Existe un momento en la vida que nadie te prepara para enfrentar. No aparece en ningún manual, no viene con advertencias previas y no distingue entre quien trabajó en una fábrica, en un campo o detrás de un mostrador. Es el momento en que te sientas a revisar tus finanzas con honestidad brutal y te das cuenta de que el dinero que entra cada mes ya no alcanza para cubrir lo que antes parecía elemental. No el lujo, no los caprichos, sino lo básico. Las medicinas, la despensa, el recibo de la luz. Y mientras sumas y restas en tu cabeza, aparece esa pregunta silenciosa que duele más que cualquier deuda. ¿Para esto trabajé toda mi vida? Esa pregunta no es exageración ni dramatismo. Es la realidad cotidiana de millones de personas que dedicaron sus mejores décadas al trabajo formal, que cotizaron puntualmente, que cumplieron con todo lo que el sistema pedía, y que ahora sienten que ese mismo sistema los dejó a la deriva justo cuando más lo necesitaban. Sin embargo, si tu historial laboral en México comenzó antes del 1 de julio de 1997, bajo la protección de la Ley 73 del Seguro Social, lo que estás a punto de leer puede cambiar completamente esa historia, porque existe una garantía legal, concreta, inamovible, que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir contigo. Y en 2026, esa garantía está a punto de alcanzar un valor histórico que ninguna generación de retirados había visto antes. Si llegaste a este canal por primera vez, bienvenido a Sabiduría Económica. Aquí hablamos de pensiones, derechos laborales y finanzas personales con claridad y sin rodeos. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización importante. Esta comunidad existe para ayudarte a reclamar lo que por ley te corresponde. Vamos directamente a lo que más importa, porque el tiempo es valioso y la información que viene aquí es demasiado importante para diluirla en introducciones largas. Las proyecciones financieras construidas sobre el comportamiento real del salario mínimo en México durante los últimos años apuntan con una consistencia notable hacia una cifra específica para febrero de 2026. Tomando como base los incrementos sostenidos de doble dígito que el gobierno ha aplicado año tras año, sumando el ajuste del Índice Nacional de Precios al Consumidor y considerando la tendencia de política salarial que ha caracterizado la última administración, el número que emerge es el siguiente. La pensión mínima garantizada alcanzará aproximadamente 10,600 pesos mensuales. 10,600 pesos cada mes, depositados de forma automática, sin que tengas que perseguirlos, sin que dependan del humor de ningún funcionario ni de la generosidad de ningún gobierno de turno. Es un monto anclado por ley a la evolución del salario mínimo general vigente en el país, lo que significa que cada vez que el salario mínimo sube, este piso sube con él. Para quien viene de ganar sueldos gerenciales, esa cantidad puede sonar modesta, pero para la enorme mayoría de los trabajadores que construyeron su vida bajo la Ley 73, muchos de los cuales nunca vieron más de 2 o 3 salarios mínimos durante toda su trayectoria, esos 10,600 pesos representan algo que va mucho más allá de su valor nominal. Representan la diferencia entre depender económicamente de los hijos y mantenerse de pie con la propia dignidad intacta. Lo que hace verdaderamente extraordinaria esta cifra no es el número en sí mismo, es lo que garantiza la ley a quienes la respalda. Piensa en este escenario. El IMSS toma tu historial, calcula tu pensión usando las últimas 250 semanas cotizadas, aplica la fórmula de cuantía básica y el resultado arroja 4,500 pesos mensuales. En el sistema moderno de cuentas individuales, eso es exactamente lo que recibirías. Una condena financiera disfrazada de beneficio. Pero bajo la Ley 73, el gobierno tiene prohibido pagarte esa cantidad si cumples los requisitos. La ley ordena que el Estado absorba la diferencia con fondos públicos y te lleve automáticamente hasta el piso mínimo garantizado. En este caso, hasta los 10,600 pesos. Sin costo adicional para ti. Sin trámites extraordinarios, como parte del trato que firmaste con el sistema cada semana que cotizaste. Eso es lo que hace de la Ley 73 un blindaje financiero sin equivalente en el sistema actual. Y por eso, el año 2026 es una fecha que no puedes dejar pasar desapercibida. Antes de avanzar, quiero conocer tu situación real. No lo que crees que tienes, lo que dice el sistema. ¿Ya consultaste cuántas semanas cotizadas tienes reconocidas oficialmente en el IMSS? Escríbeme en los comentarios. Sí, tengo más de 500 semanas.
Tengo menos de 500 y no sé cómo completarlas. Nunca lo he consultado y no sé cómo hacerlo. Leo todos los comentarios y respondo personalmente. Tu situación me ayuda a crear el contenido que realmente necesitas. Escríbelo ahora. Saber que existen 10,600 pesos esperándote es el punto de partida. Llegar a cobrarlos es otro asunto completamente diferente, porque el sistema de pensiones bajo la Ley 73 no es un regalo que se entrega automáticamente por haber trabajado duro. Es un derecho que se activa solo cuando se cumplen 3 condiciones específicas, exactas e inapelables. Ninguna de ellas tiene excepción, ninguna se negocia, y si falla una sola de las 3, el resultado es el mismo: sales de la ventanilla con las manos vacías. El primer pilar es la fecha histórica. Tu primera alta formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social debe haberse registrado obligatoriamente antes del 1 de julio de 1997. Ese día es la línea divisoria que separó para siempre a 2 generaciones de trabajadores mexicanos. Quienes ya tenían registro previo a esa fecha quedaron bajo la protección de la Ley 73 con todos sus mecanismos de garantía. Quienes se incorporaron después quedaron bajo el sistema de cuentas individuales de las AFORES, donde no existe un piso mínimo comparable. El error más común aquí es asumir que porque empezaste a trabajar antes del 97, automáticamente tienes el derecho. Lo que importa no es cuándo empezaste a trabajar en general, lo que importa es cuándo quedaste registrado formalmente ante el IMSS. Hay miles de casos donde el patrón no hacía el alta inmediatamente, ya sea por ahorrarse las cuotas, por operar parcialmente en la informalidad o por simple negligencia administrativa. Si tu primer registro oficial ante el instituto fue en agosto o noviembre de 1997, aunque hayas estado trabajando desde 1993, el sistema te considera bajo la Ley 97. La fecha del registro es la que cuenta, no la del primer día de trabajo. Por eso verificar tu fecha de primera alta es una tarea urgente, no opcional. El segundo pilar es el umbral de las 500 semanas cotizadas. Para el retiro por cesantía en edad avanzada, que es la modalidad disponible a partir de los 60 años, la ley exige un mínimo de 500 semanas de cotización reconocidas ante el IMSS. En teoría, eso equivale a aproximadamente 9 años y medio de trabajo formal. Suena razonablemente accesible hasta que analizas la realidad de las trayectorias laborales en México. La vida de un trabajador mexicano rara vez es lineal. Hay periodos de desempleo, de emprendimiento informal, de trabajo en empresas que no registraban a sus empleados. Las mujeres especialmente enfrentan un obstáculo adicional. Los años dedicados a criar hijos o a cuidar familiares enfermos simplemente no existen en los registros del IMSS, sin importar el valor real y económico de ese trabajo. El resultado es que muchas personas llegan a los 60 años convencidas de que tienen suficientes semanas y descubren ante el funcionario que tienen 460 o 480 o 495. Y el sistema no hace concesiones por proximidad. Si tienes 499 semanas, no calificas. El abismo entre ese número y el siguiente es exactamente tan profundo como si tuvieras 50. Si estás en esta situación o crees que podrías estarlo, hay opciones legales para resolver el déficit, pero todas requieren tiempo. El programa de seguro voluntario para trabajadores del hogar, por ejemplo, permite cotizar con cuotas accesibles a quienes realizan actividades domésticas. Pero esas semanas no se acumulan de un día para otro. Por eso el mensaje más urgente es: verifica tus semanas hoy mismo. El tercer pilar es la edad, y viene acompañado de un mito que necesitamos destruir de raíz. La ley establece que puedes pensionarte por cesantía en edad avanzada a partir de los 60 años. Hasta ahí no hay controversia, pero circula con insistencia devastadora la creencia de que pensionarse a los 60 significa recibir solo el 75% de la pensión y que para no perder dinero hay que esperar hasta los 65. Eso es parcialmente cierto y completamente mal aplicado en este contexto. Sí existe un factor de porcentaje en la Ley 73 que se aplica al cálculo de la cuantía básica individual de tu pensión, derivada de tu historial salarial específico. Ese porcentaje parte del 75% a los 60 años y sube gradualmente hasta el 100% a los 65. Pero lo que esa explicación popular omite de manera crítica es lo siguiente. Si tu pensión calculada, incluso al 100%, resulta inferior a la pensión mínima garantizada,
La ley ordena que recibas la mínima completa de todas formas. El porcentaje se aplica a tu cálculo individual, no al mínimo garantizado. El mínimo garantizado no tiene porcentajes. Es un piso de concreto que la ley prohíbe perforar. Si tus salarios registrados fueron bajos durante toda tu vida laboral, tu pensión calculada al 75% y tu pensión calculada al 100% van a estar las dos muy por debajo del piso mínimo. El Estado va a completar la diferencia en ambos casos. El resultado final que cobras es exactamente el mismo, 10,600 pesos. Esperar de los 60 a los 65 años no te da ni un peso adicional. Solo te cuesta 60 meses de pensión que no cobrarás nunca. La decisión más inteligente para un trabajador con historial de salarios bajos bajo la Ley 73 es presentar su solicitud en cuanto cumple 60 años. La burocracia, el enemigo que nadie menciona. Cumplir los 3 pilares te da el derecho legal, pero entre el derecho y el depósito en tu cuenta existe un territorio hostil que destruye el 90% de los trámites antes de que lleguen a buen puerto. No por fraude, no por corrupción deliberada, sino por algo mucho más mundano y al mismo tiempo igual de devastador. Errores administrativos de décadas pasadas que nadie corrigió nunca. Piensa en cómo se hacían los registros del IMSS en los años 80 y principios de los 90. Máquinas de escribir, hojas de papel carbón, secretarias procesando cientos de registros bajo presión. Un teclazo equivocado, una inversión de números, una abreviatura mal entendida. Ese error microscópico quedó sepultado en un archivo durante 30 o 40 años. Y ahora, en el momento exacto en que vas a reclamar tu pensión, resurge como una bomba en tu expediente. Permíteme contarte sobre Roberto, un electricista que pasó 32 años instalando sistemas en plantas industriales y edificios de oficinas a lo largo de todo el país. Hombre puntual, responsable, que nunca faltó a una fecha límite en toda su carrera profesional. Llegó a sus 60 años con más de 700 semanas cotizadas y con la tranquilidad de quien siente que hizo todo bien. En la ventanilla del IMSS, el funcionario revisó su expediente en la pantalla y detectó algo que Roberto nunca habría imaginado. En su acta de nacimiento figuraba como lugar de nacimiento una ciudad. En los registros del IMSS, alguien había capturado una ciudad diferente, con el mismo estado pero distinto municipio. Un error de captura de décadas atrás que nadie había detectado porque nadie tenía razón para revisarlo hasta ese momento. El trámite fue suspendido. No rechazado de forma definitiva, pero sí detenido hasta que se resolviera la inconsistencia mediante el proceso formal de corrección de datos. Ese proceso tardó 11 meses. 11 meses de trámites, de esperas, de llamadas que nadie contestaba, de viajes a oficinas que lo derivaban a otras oficinas. Los meses de pensión perdidos durante ese periodo nunca fueron recuperados. El sistema no tiene mecanismo para reembolsarlos. Y si ese caso te parece grave, existe un escenario aún más complicado que afecta a miles de trabajadores: la homonimia. Es cuando el sistema detecta que tu número de seguridad social aparece vinculado a más de una persona en la base de datos. Puede haber ocurrido por un error de captura hace décadas, donde los datos de 2 personas distintas quedaron mezclados bajo el mismo número. Cuando eso sucede, el IMSS congela todo el proceso hasta que se determine a quién pertenece qué. Y la carga de demostrarlo recae enteramente sobre tus hombros, no sobre los del instituto que cometió el error. Rastrear recibos de nómina de hace 30 años, buscar cartas de exempleadores que quizás ya cerraron su negocio, presentarse ante instancias en diferentes estados. Es un proceso que puede consumir 1 o 2 años de tu vida, y durante ese tiempo no recibirás ni un centavo de pensión. Estas no son situaciones excepcionales, son representativas de los tipos de problemas que aparecen cotidianamente en las ventanillas de subdelegaciones en todo el país. La única defensa real contra ellas es anticiparse. La auditoría que puede salvarte años de sufrimiento. Tu prioridad inmediata, antes que cualquier otra cosa relacionada con tu pensión, es convertirte en el auditor más estricto de tu propio expediente. Nadie más va a hacer ese trabajo por ti. El sistema no tiene incentivos para encontrar errores que complicarían su propio trabajo. Tienes que ir a buscarlos tú, con tiempo suficiente para resolverlos antes de que sean urgentes.
Lo que necesitas revisar es relativamente simple, aunque requiere atención al detalle. Tu acta de nacimiento reciente, no la fotocopia de décadas pasadas, sino una impresión actualizada. Verifica tu nombre completo con todos sus acentos, la letra ñ donde corresponda, cualquier artículo o preposición que forme parte de él. Verifica tu fecha de nacimiento exacta, tal como aparece escrita. Luego toma esos datos y compáralos letra por letra, número por número, con lo que aparece en tu historial del IMSS. Haz lo mismo con tu CURP, verificando que la que tienes registrada ante el instituto sea exactamente la misma que aparece en tu identificación oficial. Haz lo mismo con tu RFC. Haz lo mismo con tu estado de cuenta de la Afore. Eso es lo que representa la pensión mínima garantizada. No riqueza, no lujos, sino autonomía. El derecho fundamental de una persona que trabajó toda su vida a vivir su vejez con la cabeza en alto. Y ese derecho no lo otorga ningún político ni ningún funcionario por su propia voluntad. Lo garantiza la ley. Lo respaldan décadas de cotizaciones que tú hiciste puntualmente. Lo construiste semana a semana, patrón tras patrón, trabajo tras trabajo. Lo único que falta es que lo reclames correctamente. El tiempo es el recurso más valioso que tienes ahora mismo. Cada día que actúas con anticipación es un día menos de riesgo. Cada problema documental que resuelves hoy es un mes de pensión que no perderás mañana. Febrero de 2026 llegará con la puntualidad implacable del calendario. La pregunta no es si llegará. La pregunta es si estarás listo cuando llegue. Empieza hoy. Descarga tu reporte de semanas, revisa tus documentos, resuelve los problemas que encuentres, arma tu expediente y llega a ese primer depósito en tu cuenta con la tranquilidad de quien hizo todo bien, todo con tiempo, todo con la información correcta. Esa pensión ya lleva tu nombre, solo falta que vayas por ella con todo en orden. Antes de que te vayas, si esta información te fue útil, te pido que la compartas con alguien que la necesite. Hay personas en tu entorno que tienen este derecho y no lo saben. Familiares, amigos, exempleados. Personas que enfrentarán la vejez con menos recursos de los que les corresponden por ley, simplemente porque nadie les dio esta información a tiempo. Compártela. Sé el puente entre ese conocimiento y quien lo necesita. Y suscríbete a Sabiduría Económica si aún no lo has hecho. Cuando el decreto oficial con las cifras definitivas de 2026 sea publicado en el Diario de la Federación, estaremos aquí para analizarlo contigo, con la misma claridad y sin rodeos con la que hablamos hoy. Nos vemos en el próximo video, siempre del lado del trabajador.